¿Cómo se gobierna con dedicación? Estimados miembros del gobierno del domingo, ya basta de demagogias políticas del actual régimen llevándonos a un proceso electoral con casi 20 preguntas desde Chana hasta Juana para que la gente raye todo. Sí, este es el ejemplo de cómo usar a la gente, los recursos del Estado, al pueblo para empujar agendas que van contra la propia Constitución que ellos redactaron. Qué vergüenza, dice Fernando Blandón de la provincia del Oro, que nos escribe al gobierno del domingo, @on.net.es, un correo más, dice: señores del GDD, ahora resulta que preguntarle al pueblo no es democracia. Qué vergüenza la oposición, que no tiene nada mejor que hacer que tirar piedras por deporte. Lo que pasa es que saben que el gobierno va a ganar y se les va a acabar la fiesta a los explotadores, a los casinos, a la banca y a la prensa corrupta, todos quienes serán desaparecidos gracias a esta consulta popular, que hará que lo que los blandengues de la Asamblea no han podido hacer, bien por Correa, y luego que mande al Congreso a su casa, dice Carlos Copiano, que prendió la motosierra y nos escribe desde la provincia. De acuerdo, muerte cruzada. ¿Quiere que se vaya? Vámonos a la muerte cruzada. Lo único que estamos de acuerdo en la muerte cruzada somos a quienes llaman la oposición, los gobiernistas no. Ok, vámonos a la siguiente pregunta. Aquí está, veamos el video y regresamos a la mesa. Comunicación. Si los medios de comunicación nacionales solo deben tener negocios vinculados al sector de la comunicación. Ahí está, más o menos es la misma línea de la pregunta anterior, pero igual empecemos preguntándole a Lenin. Bueno, la Constitución establece una limitación a eso, que los banqueros no pueden tener medios de comunicación. Ahora, que diga el presidente de la República que una persona que tiene una radio no puede ejercer su profesión, otra profesión distinta a esa. Eso es por lo menos discutible. Tiene que decir que diga, como hemos dicho aquí también en este panel, no sabemos la pregunta que va a plantear ni cómo lo va a hacer. Pero conceptualmente, pero el principio que el dueño del medio de comunicación no puede tener otro negocio me parece por lo menos raro y ambiguo. Ok, raro y ambiguo, dice Lenin. ¿Qué dice Mae Montaño? No, todo lo que sea restricción de libertades, para mí, no. Estoy en desacuerdo. Restricción de libertades no, regulaciones sí. Esas regulaciones tienen que estar muy bien establecidas en un marco legal, no darle a ningún funcionario la discrecionalidad suficiente. Tratemos de verlo desde el punto de vista del que quizás lo esté enfocando el presidente de la República. El presidente dice, bueno, si hay este medio de comunicación que tiene, por ejemplo, una bananera, ¿no, verdad? Entonces, claro, este medio puede hacer una campaña muy importante, digamos, en dirección a proteger, apoyar a su sector específico, y entonces por eso es que no debe tener ningún interés económico alrededor, para que no utilice ese medio para empujar estos temas que le benefician. Entonces lo primero que tiene que hacer él es deshacerse de todos los medios de comunicación que los tiene a su alcance haciendo propaganda política para el gobierno. Entonces que predique con el ejemplo. No voy a insistir, ya sé tu posición, Cintia. ¿Tú mantienes la tuya igual que la anterior o cuál es ahora? Es la misma que la anterior. Esto tiene un solo objetivo y yo mismo te va a terminar diciendo a ti cómo te debes peinar o qué camisa debes usar para el programa. Lo único que puede hacer lo que le da la regalada gana es él. El único que puede tener medios es él. Él dijo, en tantos meses, creo que eran 6 meses, 3 meses, vendo los medios de comunicación. No le pareció nada más hermoso que quedarse con todos los medios de comunicación para poder disponer de ellos. Eso sí, obligó a quien consideraba un medio de comunicación enemigo, un canal de televisión, a que en la fecha establecida en la Constitución lo venda inmediatamente y se deshaga de él. Entonces, para mí, la bipolaridad o los dobles discursos, yo no sé quién creerle, al Correa que hizo la Constitución o el que está en contra de la Constitución de Montecristi. Él ahorita está diciéndole no a la Constitución de Montecristi. No habría aquí un problema, Gustavo, con el tema de los canales del Estado, es decir, si el Estado tiene un medio y tiene una cementera y tiene esto y tiene el otro, ¿habría un doble discurso ahí o es otra cosa? Diferenciemos una cosa es el Estado y otra cosa es los intereses personales o privados que un ciudadano puede tener. El Estado tiene que tener actividad bancaria, tiene que promover la actividad de inversión y crédito productivo, por una razón básica, para lograr que los sectores que no tienen acceso a crédito tengan acceso a crédito, porque la mayor parte de la banca privada se dedica no precisamente al negocio productivo, sino al negocio comercial. En ese sentido yo creo que el Estado transitoriamente puede tener muchas actividades, transitoriamente, pero no de manera permanente. Y creo que en el tema de la comunicación, de hecho el Estado ecuatoriano tiene ahora al menos 4 medios de comunicación que no le corresponden tener, que deben entrar a subasta a venderse
el gobierno ha planteado que lo va a vender a los trabajadores una parte, otra parte de la Y ciudadanía, y lo debe hacer. Y 4 está siendo generoso, pero son algunos. No, porque bueno, hay un canal que es público y está bien que el Estado tenga un canal de televisión. Entre radios, muchos medios, de acuerdo. Y Y el otro tema es complicado, porque en nuestro país existen aproximadamente 800 radios, de las cuales probablemente 20 o 30 sean un negocio mediano y grande, el resto son pequeños negocios, pequeñas actividades. Y prohibir que alguien que tiene una radio tenga otra actividad económica sería un absurdo. Ok, coincido contigo en eso. ¿Te acuerdas del absurdo también que dijo que los medios de comunicación no deben tener fines de lucro? Y sin embargo a la par le estaba diciendo a los trabajadores de los medios incautados que compren para poder ser dueños. No, yo creo que, te digo honestamente, creo que eso es un disparo que se le fue, porque no, digamos... Como prefiero estar muerto antes que perder la vida. Eso no tiene ningún sentido, y no lo ha vuelto a repetir, así que creo que quizás se le chispoteó ahí. Vámonos a la siguiente tema, a propósito sobre los amparos constitucionales. Veamos qué dice el presidente y qué dice la mesa. Amparos constitucionales. ¿Está de acuerdo en normar amparos constitucionales, de los cuales se ha abusado totalmente? Se han abusado de los amparos constitucionales, entonces hay que revisar el procedimiento. ¿Estás tú de acuerdo? Pero no, yo no le entiendo qué es lo que quiere. Yo tampoco. Porque, o sea, hay que normar, pues sí, pues si lo norma es una ley, pues. O sea, que la Asamblea tendría que hacer una ley, ¿no? La ley está normada. Está normado, dice la ley. ¿Qué es lo que quiere? Quiere reformar, quiere quitar, es una garantía. Sí. O sea, por tanto, ni siquiera debería pensar en que a través de una consulta esa garantía debería ser suprimida o cambiada. O limitada. O limitada, según lo que dice la misma Constitución. Pero creo que un nombre muy interesante le dio León Roldós, le podemos hacer la propaganda, ¿no? Dijo que esta es una consulta guatallarín. O sea, porque tiene de guata, tiene de tallarín, yo dije, más. Porque dice que van a ser 10, 15, 20, no sabemos cuántas. Decían 20, ahora puede ser que terminen siendo 10. Ya, entonces tiene de guata, de tallarín, de chaulafán, si la han reducido a 10. de ceviche, fantástico, me parece una buena cosa. Hay de todo. Pobre pueblo ecuatoriano. Ok, hecho tu punto. No vamos a saber qué hacer. ¿Tú crees, Gustavo, que deberíamos entrar a una consulta a meter un tema como este de amparos constitucionales, más allá de que no sabemos exactamente por dónde va a disparar, o deberíamos alejarlo? Ni siquiera nos metamos ahí. El tema del amparo constitucional es un tema de derechos ciudadanos, de derechos humanos, y la Constitución lo que hizo es garantizar el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, regularlo es necesario. Alguien que vive al lado de un aeropuerto dice: a mí me afecta los vuelos a mi salud, y por lo tanto pongo un amparo para que ese aeropuerto no funcione. El bien colectivo va por encima del bien individual, y ese juez no puede dar ese amparo porque pararía las actividades comerciales, turísticas, etcétera. Es decir, sí debe haber regulación, porque este es un concepto básico, pero la regulación no implica eliminar el derecho, ni implica que para poder ejercerlo un ciudadano individualmente tenga que tener 1000 o más firmas para poder presentar un recurso de amparo, porque eso haría que solo las organizaciones puedan presentar amparos. Limitaría el derecho. Limitaría el derecho, no tiene sentido limitarlo, sí regularlo para que no existan abusos. Ok, aquí no les voy a preguntar si están de acuerdo con esta pregunta. Sí, porque no hay pregunta. Porque realmente es conceptual. No hay pregunta. El presidente sabe nada de leyes, de justicia, no sabe nada. Habla el amparo constitucional, pero ¿qué quiere? Eliminarlo, regularlo. La Constitución que él escribió, como lo decía la anterior también, señala que ningún derecho establecido en la Constitución puede ser restringido por falta de ley. Así es que ese era el objetivo real del amparo, pero ahora no sabemos qué va a preguntar. Cintia, ¿no crees tú que se abusa de la figura del amparo constitucional hoy en día y que por ende, por ese abuso, hay que buscar alguna forma de manejarlo diferente? Lo que no se sabe qué es lo que quiere. Cuando tengamos la pregunta ahí nos podemos pronunciar. ¿Se abusa? Es lo que quiere. Ok, ¿se abusa o no se abusa? Se han abusado, por supuesto que se ha abusado de los amparos. Él también ha abusado de los amparos constitucionales. Así es que... Ok, entonces si se abusa, ¿vale la pena meterlo en una consulta o no? Independiente que no sabemos la pregunta, pero ¿vale la pena meterlo el tema para analizarlo? Me imagino que el presidente debe haber querido decir de las acciones de protección, que se refiere a la Constitución y se refiere a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que regula el derecho que tenemos los ecuatorianos de reclamar por la violación de un derecho fundamental. Entonces vamos a cualquier juez, ahora todos los jueces son de garantías constitucionales, por lo tanto, y está bien me parece a mí, creo que el abuso, entre comillas, de la acción es una garantía de los ciudadanos y el juez dirá si tenemos o no razón. Pero ¿qué cosa quiere regular? O sea, que no ejerzamos una acción de protección cuando sintamos que un derecho fundamental, que es un derecho humano llevado a la Constitución, solamente es un derecho humano llevado a la Constitución,
no podamos reclamar por una violación. O sea que la regulación está en el propio acto del juez diciéndote sí o no es lo que está diciendo. Porque ya hay ley, es decir, la Constitución lo regula, el artículo 88. La ley orgánica de artículos adicionales lo regula ya, así lo establece, cómo lo ejercemos, ante quién lo ejercemos, ¿qué es lo que quiere? ¿En qué condiciones ¿Y qué derechos? Todos los derechos del Ecuador ya es signatario, que el Ecuador ha logrado, digamos, que es parte de la comunidad internacional. No se trata de nada que no sea el derecho a la vida, el derecho al libre tránsito, el derecho a la propiedad, el derecho a la integridad física, los derechos básicos de todos. El derecho a la libertad de expresión. Además, ¿por qué? Sí. Vale la pena, ante la posibilidad de que el Estado viole tu derecho. ¿Por qué una Constitución, en definitiva, regula tus derechos como ser humano, como ciudadano? Para que no haya abusos del Estado. Y eso pasa aquí y en cualquier parte del planeta. Las fuerzas democráticas hemos peleado siempre por eso. Hecho el punto, Mae, ¿tú querías decir algo más? Además hay que recordar que la Constitución es garantista, así que cuando el presidente rompe las garantías constitucionales, está echando al tacho de la basura su famosa Constitución y está rompiendo un principio básico del Estado que establece esa misma Constitución. Pero una cosita más, mira, el presidente no es que redactó esa Constitución, 112 asambleístas votaron por todos los artículos. Es decir, es por eso probablemente que al presidente no le guste más bien la Constitución, o tal vez nunca le gustó, pero fueron los asambleístas, 82 asambleístas de Alianza País, más asambleístas de la Red y de otras fuerzas políticas que aprobaron. En la votación del CIDES no lo ganó correcto. Pero también todos los asambleístas y todo el pueblo ecuatoriano. Por la Constitución de Montevideo. A ver, Lenin, te iba a decir que ahora sí tengo que cerrar. Fuimos muchos los asambleístas que votamos a favor de la Constitución actual. Pero resulta que fueron muchos, miles, cientos de miles de hombres y mujeres que llegaron con su propuesta y está incluida en la Constitución. Así que yo siento esa Constitución como propia. Yo sí la siento que es una Constitución adecuada para el momento que vive el país, para lograr un cambio estructural en el Ecuador. Lo que pasa es que el presidente de la República, en los hechos, está desconociendo el trabajo que se hizo allá, que él también participó, yo también lo vi participar el presidente de la República, y está bien que lo ha hecho, está ya bien que, incluso más de que votó en contra, ha aceptado la Constitución como que tiene que ser defendida, sobre todo de las acciones de gobierno, de las acciones de todo. Independiente si estás en contra o no del texto. Desde el Movimiento Popular Democrático hemos dicho que el presidente de la República está en muchos aspectos atentando contra esa Constitución que todos debemos defender. Con eso cerramos. Que llame una nueva constituyente y se acabó. Que llame una nueva constituyente. Claro, pues hacer una nueva. Jesucristo. Bueno, vámonos a la pausa y regresamos en 30 segundos. Nos queda un tema más. Muerte, no te vayas, ya volvemos. Se acabó. Así es. El crecimiento del desarrollo productivo nacional se logra a través de la unión de fortalezas, convencidos de que juntos podemos generar oportunidades de progreso y mayor producción, con un compromiso a la excelencia productiva y a la más alta calidad de exportación, cumpliendo con nuestra responsabilidad social y ambiental para forjar un mejor mañana. Ecuadorian Seafood Alliance, construyendo juntos el futuro acuícola del país.